Saludos a todos y bienvenidos a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Se reportó un terremoto de magnitud 7,7 en Tailandia el viernes 28 de marzo, donde pueden ir a numerosos canales de YouTube para ver los videos captados de esta tragedia, donde un edificio en construcción colapsó totalmente. Lamentablemente deben haber varios muertos y heridos en este fenómeno natural. En el día de hoy comenzaremos con la siguiente noticia, publicada por Prensa Asociada, de la orientación que se le está dando a todos los ciudadanos europeos, que son un reflejo de cómo ha aumentado la inestabilidad en muchas zonas del planeta. Voy a citar los primeros dos párrafos del artículo de Prensa Asociada. La Unión Europea instó el miércoles a los ciudadanos de todo el continente a almacenar alimentos, agua y otros artículos esenciales para al menos 72 horas, ya que la guerra, los ciberataques, el cambio climático y las enfermedades aumentan el riesgo de una crisis. La exhortación para los 450 millones de ciudadanos de la Unión Europea se produce en un momento en que el bloque de 27 países replantea su seguridad, especialmente después de que la administración de Donald Trump advirtiera que Europa debe asumir una mayor responsabilidad al respecto. Cierro la cita. Ustedes que siguen las alertas emitidas por el Departamento de Estado y por países europeos ya deben estar enterados de que se había emitido una alerta anterior por posibles actos terroristas en países europeos y que se le había recomendado a la población en salir de sus hogares solo si era necesario y de tratar de evitar los lugares concurridos. Esta alerta no solo se emitió por el incremento en apuñalamientos, sino también por el incremento de personas que usaban sus vehículos para arrollar multitudes. Yo entiendo que solicitar que solamente se tengan 72 horas de alimentos en la casa es porque tal vez existe alguna información de que hackers piensan interrumpir el servicio de electricidad, porque para un conflicto bélico no es. Me recuerdo hace unos años atrás, y si no me falla la memoria fue cercano para el año 2012, donde había un sentir dentro del gobierno federal de que la profecía maya pudiera tener algo de verdad, o que dicho sentir estaba relacionado con la llamarada solar que estaba impulsando el físico americano teórico Michio Kaku. Mi hijastra, que trabajaba en el gobierno federal, fue instruida de que tenía que tener suficientes alimentos y productos de primera necesidad en su hogar para un lapso de 3 meses. Además, se publicó un mensaje por el director de la NASA de aquel entonces instruyéndole a sus empleados que guardaran alimentos y que estuvieran preparados para una emergencia que no especificó. Por alguna razón, las referencias sobre este llamado a guardar alimentos por el director de la NASA hace más de 10 años atrás ha sido borrado o no está accesible en los buscadores de internet, ni tampoco la grabación que estaba en YouTube. O sea, que es posible que hayan borrado de la historia estos mensajes. Así que solo las personas atentas a estas noticias que vivimos, todos los eventos relacionados a las publicaciones referentes al asteroide Apophis, al azote de una llamarada y la llegada del año Maya 2012, incluyendo aquellos que escuchaban el programa de Andrew Álvarez, La Otra Realidad, o que iban a sus conferencias, se recordarán de lo que estoy diciendo. A la noticia anterior tenemos que incluir otra información que los que siguen este canal deben conocer, que se trata de las amenazas hechas por personas como el expresidente y ex primer ministro de Rusia llamado Dmitry Medvedev, más otros miembros del Parlamento ruso y personalidades de la televisión rusa que se pasan amenazando al occidente. Esta amenaza tiene que ver con el país de Polonia, que ha sido amenazado de ser el próximo país a ser atacado
por las Fuerzas Armadas rusas. Como ustedes saben, de los países europeos, el que más está invirtiendo en incrementar sus fuerzas armadas es Polonia. Ante estas amenazas, los países europeos, miembros de la OTAN, a través de su secretario, alertó a Putin que si Rusia ataca a Polonia, la respuesta de la OTAN será devastadora. Esta amenaza la hizo el señor Rutte, secretario general de la OTAN, en la conferencia de prensa con el primer ministro de Polonia. Por los mensajes que ha dado el vicepresidente de los Estados Unidos y el secretario de la Defensa en sus visitas a Europa, más expresiones del presidente Donald Trump, yo dudo mucho que Estados Unidos se envuelva para proteger a Polonia de Rusia. Mientras la politiquería en Estados Unidos indica de que el precio del petróleo está bajando, la gráfica del precio del barril de petróleo no coincide con lo que dice la propaganda republicana. El precio del barril tiene una tendencia marcadamente ascendente desde que se elevaron las tensiones en el Medio Oriente por los ataques contra el grupo armado Houthi y las amenazas contra Irán, donde recordemos que el presidente Trump dijo que todo disparo hecho por el grupo armado Houthi se iba a interpretar como un disparo hecho por Irán. Esto naturalmente eleva las tensiones en el Golfo Pérsico, por donde transita el 20% del petróleo del mundo y por ende, cuando aumenta la inestabilidad, aumenta el costo del barril. Los comunicados del Centro de Comando de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, lo que se conoce como CENTCOM, indican que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos realizaron ejercicios militares con bala viva en Irak el 26 y el 27 de marzo. Naturalmente, esto es para estar preparados para cualquier eventualidad con Irán. Pese a que se está llevando a cabo una operación militar en Yemen, el Centro de Comando no ha emitido un comunicado de prensa sobre estas actividades militares. Yo solo puedo sospechar que han recibido instrucciones para que solamente la secretaria de Casablanca informe de cualquier actividad militar en Yemen, la sala de prensa de Casablanca. Por otro lado, los medios de noticias de Israel indican que se continúan los operativos militares por parte de los Estados Unidos en suelo de Yemen, donde mencionan más de una docena de ataques en el norte y en el sur de la capital. El artículo habla de que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos atacaron un hospital oncológico localizado en la capital y que se reportan víctimas dentro de la población civil. Sobre el escándalo del chat del secretario de la Defensa de los Estados Unidos, la posición de Casablanca sigue siendo que dicha fuga de información clasificada es falsa. Recordemos que el secretario de la Defensa cometió la imprudencia de revelar el concepto del plan de paz de Trump cuando fue a Europa y que el presidente Donald Trump mantenía en Mar-a-Lago documentos secretos sin la debida seguridad, donde se describió que en su oficina estos documentos secretos estaban al alcance de cualquiera, donde tenemos que recordar que representantes de diferentes países continuaron visitando la mansión del señor Donald Trump en la Florida. Así que no podemos esperar que este presidente sea severo y disciplinado para mantener información clasificada protegida. Si se iba a llevar a cabo una operación militar en Yemen, se supone que las personas que tenían que estar informadas de la evolución de este ataque estuvieran en el Pentágono, en uno de sus salones de guerra, donde se les exige que no tengan sus celulares con ellos. No esperen ninguna acción disciplinaria, ni hoy ni en el futuro, porque todos estos secretarios de agencia fueron escogidos por su lealtad y no por sus méritos. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, que es la jefa de los fiscales en los Estados Unidos, defendió el chat trayendo el fantasma de Hillary Clinton, donde recordemos que se hizo una campaña
propagandista para meter a Hillary Clinton presa. Todos recordamos el Lock Her Up. El Departamento de Justicia de la administración Biden procesó a por lo menos 2 políticos de su partido y al hijo del presidente Biden. Yo honestamente no espero que los republicanos procesen ni a un solo político de su partido que no sea como castigo de no ser absolutamente fiel al nuevo rey de la nación, que como ustedes saben ya están bajo amenaza no solo por la administración en el poder, sino también por Elon Musk, que dijo una vez que iba a demandar a todo aquel que se opusiera al presidente Trump. Con lo que tiene que ver con el asunto de cómo el editor en jefe del medio de noticias El Atlántico fue invitado a participar en este chat por el asesor de seguridad nacional del presidente Trump, este error se está justificando con la simple frase de que todo el mundo ha cometido el error de invitar a una persona errónea a un chat privado. Lo voy a repetir. Todo el mundo ha cometido el mismo error de invitar a una persona errónea a un chat privado. Yo no creo que todo el mundo sea asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos. Con esta información divulgada antes del ataque, es que se creó una situación donde existía la posibilidad de que los Houthi fueran informados más de una hora antes del ataque y que Yemen haya puesto todas sus defensas aéreas activas, poniendo en riesgo la vida de los pilotos y además dándole suficiente tiempo a los líderes del grupo armado Houthi a esconderse. También se indica que en la lista aparentemente estaba uno de los espías de los Estados Unidos, responsable de dar la información de inteligencia de la localización de los miembros del grupo armado Houthi dentro de Yemen. Y por ende existe la posibilidad de que dicho espía esté siendo cazado como un animal en estos momentos para ser ejecutado. Recordemos que anteriormente este grupo armado Houthi hizo una limpieza acusando a varias personas de ser espías de Israel, donde dichas personas, que si no me falla la memoria, algunas de ellas trabajaban en las operaciones de las Naciones Unidas para llevar alimento a la población de Yemen, y fueron ejecutados. Producto de este ataque, del cual hasta este momento no sabemos si tuvo alguna efectividad para eliminar a altos líderes del grupo armado Houthi, se llevará a cabo otra limpieza buscando a los espías de la Agencia Central de Inteligencia dentro de Yemen, naturalmente para ejecutarlos. El pasado nos ha enseñado que politicuchos de cada administración bembeteando han causado la muerte o la detención de agentes y recursos de la CIA en operativos secretos foráneos. Aunque no ha tenido la misma atención del Congreso ni de la prensa, se reporta que en el Departamento de Homeland Security también ocurrió algo similar, donde se invitó a una cadena de correos electrónicos donde se comunicaban los planes de acción para operaciones para localizar y detener a migrantes ilegales. Resulta que también invitaron a un periodista en dicha cadena de correos electrónicos. Se alega también que este periodista fue invitado por error y la persona que lo invitó en estos momentos está en suspensión administrativa. Así que claramente hay un craso problema de seguridad operacional en estas agencias. Ustedes se habrán dado cuenta de la manera que habla la secretaria de prensa de Casablanca sobre esta operación llevada a cabo recientemente en Yemen, cuyo itinerario operacional se divulgó por el secretario de la Defensa. La secretaria de prensa de Casablanca se ha pasado despotricando contra la administración de Joe Biden, aplaudiendo el éxito del reciente ataque al grupo armado Houthi y diciendo que la administración del presidente Biden nunca tomó acción militar contra los hutíes. En la pantalla pueden ver el comunicado de prensa de CENTCOM
del 13 de noviembre del año 2024, unos días antes que los hutíes suspendieran sus ataques contra la marina mercante en el Mar Rojo, donde voy a traducir el primer párrafo, y cito: las fuerzas del Centro de Comando de los Estados Unidos, CENTCOM, ejecutó una serie de ataques aéreos precisos en múltiples instalaciones de almacenamiento de armamento de los Houthi, situados dentro del territorio controlado por los Houthis en Yemen, el 9 y 10 de noviembre. Estas facilidades almacenaban una variedad de armas convencionales avanzadas utilizadas por los Houthi, respaldados por Irán para atacar fuerzas militares de los Estados Unidos e internacionales y barcos civiles navegando en las aguas internacionales del Mar Rojo y el Golfo de Adén. Se utilizó en esta operación activos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, que incluye el uso de aviones F-35 tipo C. Cierro la cita. Le menciono lo anterior para que no pierda de perspectiva que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos ha estado activa desde que los Houthi comenzaron sus ataques en el mes de noviembre del año 2023. Así que cualquier aseveración de que las Fuerzas Armadas se metieron el rabo entre las patas durante la administración del presidente Biden tiene una gran probabilidad de ser una mentira. Lo que entiendo que no hicieron las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la administración anterior fue atacar blancos dentro de la población de yemeníes para minimizar el daño colateral o la muerte de yemeníes inocentes. En las noticias anteriores les indiqué sobre las protestas que se están realizando en Turquía debido a la detención y encarcelación del alcalde de la ciudad de Estambul, que es candidato político a la presidencia de Turquía, que será en el año 2026. Las últimas noticias es que ya hay más de 1.900 turcos que participaron en estas protestas bajo detención. Conociendo cómo se ha comportado el presidente de Turquía en el pasado, no me extrañaría que esas personas arrestadas sean procesadas por traición a la patria, como se hace en otras dictaduras opresoras. En cuanto a lo que tiene que ver con Ucrania, un artículo por el medio noticioso Reuters dice que el presidente de Ucrania considera que el acuerdo de cese al fuego no es realista, donde naturalmente el presidente de Ucrania menciona algo que yo les indiqué a ustedes en el día de ayer, de que dicho acuerdo de fuego no detiene a Putin de seguir conquistando territorio de Ucrania. Así que, como decimos aquí en Puerto Rico, es un acuerdo de cese al fuego de pacotilla. Por ende, aparentemente Ucrania seguirá atacando instalaciones energéticas, particularmente refinerías y depósitos de petróleo dentro del territorio ruso. El presidente de Ucrania desea, por lo que se interpreta de diferentes artículos, que este cese al fuego sea total por los próximos 30 días para abrir camino a que el cese al fuego sea un acuerdo de paz duradero. Pero el presidente Putin ahora exige un gobierno temporal dentro de Ucrania, donde esta administración temporal que excluye al presidente de Ucrania estaría negociando la paz con Rusia, porque Putin quiere sacar del medio a Zelensky. También se informa que Zelensky está diciendo que Estados Unidos cambia constantemente las condiciones y los requisitos en el acuerdo sobre la explotación minera de minerales raros en Ucrania. Por lo que pude leer, aparentemente Estados Unidos está pidiendo la exclusividad total para ser el único país que puede explotar los recursos mineros de Ucrania. Así que aparentemente hay dos acuerdos que no se van a realizar: el acuerdo de paz con Rusia y el acuerdo de los minerales con los Estados Unidos. Se informa también que Casablanca se retractó de la orden para cancelar la oficina que estaba llevando a cabo la investigación y recopilación
de todos los datos de los niños ucranianos que han sido secuestrados por Rusia desde que comenzó la operación militar especial de Putin en Ucrania. Como dije en la charla anterior, los ataques de Rusia en territorio ucraniano continúan incesantemente. Así que no existe y nunca existió un cese al fuego. En cuanto a los archivos que se han hecho públicos sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy, de más o menos 80,000 páginas, hasta ahora los peritos que están analizando estos documentos no han encontrado absolutamente nada o no han hecho público información relevante que indique que el presidente John F. Kennedy fue asesinado por otras personas o por otra organización. Hasta ahora aparentemente los documentos contienen información de actividades encubiertas que estaba realizando la Agencia Central de Inteligencia en otros países. La información de que John F. Kennedy quería eliminar a la Agencia Central de Inteligencia no es información nueva, no es nada novedoso. Se sabía desde que llegó a la presidencia porque era una información casi pública. Así que aparte de desviar la atención de lo que está pasando en Norteamérica con Trump, no hay absolutamente nada nuevo y mucho menos algo que haya justificado que el presidente Lyndon B. Johnson haya mantenido todos estos expedientes secretos por tantas décadas. Usualmente los documentos se mantienen secretos por un espacio de 20 años, porque se alega que en 20 años o 20 años después de un incidente, tal incidente ya no tiene ninguna importancia para afectar la política nacional y la política internacional. Las nominaciones y procesos de confirmación de dos personas controversiales en el Senado continúan favorablemente para estos nominados. La primera persona es el doctor Mehmet Oz, otra personalidad de la televisión que será el director de Medicare y Medicaid. Este señor llegará al poder con una agenda que ha estado impulsando, que es la privatización de estos servicios. La otra persona que será confirmada es el señor Mike Huckabee, descrito como un cristiano sionista que está nominado para la posición de embajador para Israel, que ha impulsado durante años la desaparición de Cisjordania para que todo ese territorio sea propiedad de Israel. Así que podemos esperar un respaldo completo de este embajador para que Israel continúe su operación militar para expulsar a todos los palestinos de Cisjordania. Además, el señor Frank Bisignano ha sido confirmado como el nuevo director del Seguro Social. Este caballero se distingue por su agenda de llevar a cabo despidos masivos dentro del Seguro Social, que podrían afectar grandemente los servicios de la agencia. Una buena noticia del Seguro Social es que la administración de Donald Trump suspende por el momento la cancelación de los servicios que ofrece vía telefónica, pero solo para aquellas personas que tienen alguna discapacidad. Para mí todos los viejitos tienen una discapacidad. No tienen la habilidad de los jóvenes para bregar con el internet. No tienen la fortaleza física para estar horas en una fila y necesitan estar cerca de sus facilidades sanitarias. Dos datos de los cuales no nos podemos olvidar son: número uno, Doge quiere acceso absoluto a toda la información personal de todos los ciudadanos de los Estados Unidos y extranjeros que estén en el sistema de las agencias del Seguro Social, del Departamento del Tesoro y del IRS. Número 2. Uno de los principales hackers que está trabajando con nuestra información confidencial del equipo Doge se dice que solo tiene 19 años de edad y que fue miembro o ayudaba o asesoraba a una ganga criminal cibernética que robaba datos personales. O sea, que cuando uno escuchaba en las noticias que se robaron los datos personales de cientos de miles de personas de un banco o de una empresa de servicio de tarjetas de crédito, este hacker que ahora trabaja para Elon Musk, es posible
aunque esta posibilidad sea muy pequeña, que este joven participó como facilitador para ese robo de datos. Periódicos han identificado a esta persona, de la cual me reservo el nombre, con el alias de Bolas Grandes. Una persona así nunca se le daría credenciales de seguridad dentro del gobierno federal. Pero como estamos en una situación donde ya la ley y el orden no las protege el gobierno y el Partido Republicano protege todo lo que haga lo que conocemos como el equipo Dodge, no se extrañe usted si hackers dentro de Dodge aprovechan esta oportunidad para tener una copia personal de todos nuestros datos, que incluye nuestras cuentas bancarias y posiblemente nuestras tarjetas de crédito. Las estadísticas del año 2020 dicen que en los Estados Unidos hay un poco más de 1 billón o 1.000 millones de tarjetas de crédito activas en la población norteamericana. Así que en teoría un hacker que tenga toda esa información obtenida a través del Departamento del Tesoro y del IRS puede facturar un solo dólar a cada tarjeta de crédito todos los meses y tener un ingreso mensual de 1.000 millones de dólares. En otras noticias, en los Estados Unidos la primera enmienda se desmorona rápidamente. Uno de los últimos ejemplos del fin de la primera enmienda en el país, que se conoce como el defensor a nivel internacional de la libertad de expresión, continúa arrestando a extranjeros legalmente en los Estados Unidos que respaldan a los palestinos. El último arresto que ven en la pantalla fue contra la señora Rumesa Ozturk, estudiante doctoral de la Universidad Tufts de Massachusetts. La reacción de esta detención por parte de los agentes de ICE fueron masivas protestas contra el gobierno. Recordemos que esta es una persona legalmente en los Estados Unidos y que el vicepresidente Vance en su visita a Europa criticó a los países europeos de no tener y no respaldar la libertad de expresión. En el discurso que hizo en Alemania, este estudiante doctoral ahora se encuentra en un centro de detención en el estado de Luisiana, donde supongo que estarán cancelando su visa y será deportada del país sin pasar por el debido proceso de ley, donde ella tiene el derecho de presentarse ante un juez y de defenderse. Este estudiante doctoral es de Turquía y su alegado crimen es participar en una resolución hecha por el Senado de estudiantes de la universidad para que la universidad reconozca que se está llevando un genocidio en la Franja de Gaza y que todo ciudadano tiene derecho a una dignidad igual y una humanidad igual. Esta estudiante fue acusada por activismo anti-Israel por una organización pro-Israel llamada Canary Mission. Así que parece que tenemos en los Estados Unidos diferentes grupos pro-Israel que funcionan como un Opus Dei para perseguir a toda persona que piense diferente a ellos. Como pudieron ver en el video, los oficiales de ICE no le entregaron una orden de detención a la estudiante y prácticamente todos ellos tenían sus caras cubiertas y todos estaban en ropa civil. La Corte de Apelaciones falló en contra de Casablanca en la utilización de una ley que solamente aplica en tiempos de guerra para poder deportar sin el debido proceso de ley a un migrante. Porque esta ley se puede utilizar no solamente en contra de los migrantes ilegales, sino también contra los migrantes legales. Ahora le toca a la Corte Suprema decidir si se puede aplicar una ley escrita para tiempos de guerra contra otra nación para expulsar a cualquier migrante de los Estados Unidos. Noten que no utilicé migrantes ilegales, porque hay migrantes legales que están siendo deportados, incluyendo a cientos de miles que legalmente estaban en los Estados Unidos como refugiados políticos. Donde no olviden que se está activando un programa para buscar cualquier excusa para anular la ciudadanía de personas que han sido naturalizadas, reclamando
que existe un error en su solicitud para ser naturalizado. Así que si usted que está naturalizado se cree que esta limpieza de extranjeros en la nación americana no lo afectará a usted, está completamente equivocado. De hecho, puede ver que hay un movimiento de la derecha que quiere que solamente personas que hablen perfecto inglés puedan ser naturalizados. Ya ustedes saben que el presidente de los Estados Unidos está solicitando que se despida, remueva o que se separe de su cargo a todo juez que ha tomado una decisión no favorable para Donald Trump, y que el juez Roberts de la Corte Suprema indicó de que por 200 años hay un proceso de apelación cuando uno no está de acuerdo con la sentencia de un juez. Miembros de la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano, están preparando mociones para un juicio político contra estos jueces. Pero el presidente de la Cámara ha ido mucho más lejos, amenazando con eliminar estas cortes que fueron creadas por resoluciones del Congreso, donde también mencionó el eliminar todos los fondos de estas cortes, donde en este caso las cortes no son eliminadas teóricamente. Todavía existen, pero están vacías porque la gente sin salario no trabaja. Esto lo que nos indica es que la Cámara de Representantes apoya y respalda un presidente con poderes dictatoriales. Lo preocupante es que el Congreso aparentemente sí tiene el poder de cerrar o de cancelar los fondos para estas cortes. Para terminar la charla de hoy, aprovecho para poner en la pantalla un video de las palabras del presidente Ronald Reagan, que aparentemente los republicanos olvidaron, el último discurso de su presidente más distinguido en los últimos tiempos. Since this is the last speech that I will give as president, I think it's fitting to leave one final thought, an observation about a country which I love. It was stated best in a letter I received not long ago. A man wrote me and said, "You can go to live in France, but you cannot become a Frenchman. You can go to live in Germany or Turkey or Japan, but you cannot become a German, a Turk, or Japanese. But anyone from any corner of the earth can come to live in America and become an American." Yes, the torch of Lady Liberty symbolizes our freedom and represents our heritage, the compact with our parents, our grandparents, and our ancestors. It is that lady who gives us our great and special place in the world. For it's the great life force of each generation of new Americans that guarantees that America's triumph shall continue unsurpassed into the next century and beyond. Other countries may seek to compete with us, but in one vital area, as a beacon of freedom and opportunity that draws the people of the world, no country on earth comes close. This, I believe, is one of the most important sources of America's greatness. We lead the world because, unique among nations, we draw our people, our strength, from every country and every corner of the world. And by doing so, we continuously renew and enrich our nation. While other countries cling to the stale past, here in America we breathe life into dreams, we create the future, and the world follows us into tomorrow. Thanks to each wave of new arrivals to this land of opportunity, we're a nation forever young, forever bursting with energy and new ideas, and always on the cutting edge, always leading the world to the next frontier. This quality is vital to our future as a nation. If we ever closed the door to new Americans, our leadership in the world would soon be lost. If we ever closed the door to new Americans, our leadership in the world would soon be lost. If we ever closed the door to new Americans, our leadership in the world would soon be lost. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones.
recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.